Saludos a todos, los que han participado y los que no también en este foro chat. Bueno, en primer lugar lo que plantea el compañero Ricardo, ciertamente junto con la eliminación del salario en la administración pública y la reducción a su mínima expresión del salario de los trabajadores productivos o los trabajadores de la empresa privada, se escamotearon las prestaciones sociales. En cualquier caso se redujeron a su mínima expresión. Eso es una ventaja enorme para los capitalistas, para los dueños de los medios de producción, por supuesto, ¿no? Y bueno, al pagar principalmente en bonos, entonces eso nos suma a las prestaciones sociales. Y en el caso de los empleados públicos, bueno, aquello se reduce a la mínima expresión, mucho más cuando la jubilación no la pagan al día siguiente que se solicita, ¿no? Conozco casos de gente que al cobrar su jubilación lo que le brindan le alcanza para comprarse no sé qué cosa, unas medias, un kilo de queso, algo por el estilo, porque como lo pagan al cabo de unos años, entonces con la inflación aquello se diluye totalmente, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que plantea el compañero Pedro García acerca de el salario. El salario es el emolumento, sea privado, sea público, es el emolumento que permite la reproducción. Por lo tanto, es salario, tanto en la administración pública como en la empresa privada, ¿no? Eh, y la diferencia está en eso, ¿no? El salario debe cubrir las condiciones de reproducción mínimas, decía Adam Smith. A la postre se demuestra que si está por debajo de esas condiciones mínimas, mejor. A veces se coloca por encima de las condiciones mínimas, sobre todo porque se busca una ampliación de la demanda efectiva, por aquel juego pues el sector externo de la economía y el sector interno. Lo más resaltante actualmente en el mundo moderno lo tenemos en China, pues los chinos han aumentado enormemente el salario de sus trabajadores para aumentar la demanda interna. Y por supuesto, eso ha conducido a que en algunos sectores el salario esté por encima de las condiciones mínimas de reproducción de los trabajadores. Bueno, pues, los chinos ahora en vez de andar en bicicleta andan en carros y cosas de esas, y compran robots y compran celulares de última generación. En fin, es un mercado interno que sigue siendo, o buena parte de él sigue siendo potencial, pero se sigue expandiendo. Igual que el mercado interior indio. Andan en más o menos la misma circunstancia, lo cual ha conducido a un cambio en los patrones de consumo y las mismas condiciones de reproducción de la gente, ¿no? Eh, y ciertamente en la práctica muchos empleados públicos no están trabajando o están dedicados pues a otras cosas. Yo por lo menos no conozco ningún profesor universitario que viva de su sueldo. Es imposible, ¿no? Tal vez uno de los últimos mohicanos era yo y sin embargo, bueno, me dejé de eso porque es imposible vivir con lo que nos paga la universidad, pues, ¿no? Entonces... nada más que escribiendo artículos gano muchísimo más de lo que me paga la universidad, pues, ¿no? Entonces, buena parte del aparato administrativo está dedicado a otras cosas, además de la privatización de servicios, pues, y si lo vemos en el caso de los cuerpos de seguridad, de la policía, de la Guardia Nacional, de toda esa gente, viven, es como se dice coloquialmente, del martillo, pues, ¿no? En estos días, como tengo años que ando por ahí sin licencia de conducir, ni certificado, ni nada de esas cosas, como los viejos no nos paran, ya yo no le paro mucho a eso, ¿no? Pero me paró la policía y entonces la multa que me pusieron fue que obligaron a sacar, ellos mismos me sacaron el certificado médico por $5, ¿no? Ahora me falta sacar la licencia de conducir. Y bueno, ¿a dónde van esos $5? Bueno, se los reparten ellos, pues o sea, tienen ahí
un mecanismo y esas son cosas que ya ha legitimado, por supuesto, la institución, en este caso policial, el CICPC, todas esas cosas viven del martillo, pues, ¿no? Bueno, sacar, pues, me imagino yo, pues, que cualquiera de esos servicios que se dan en la administración pública por debajo de cuerda tienen que cobrar. Aparte de eso, en algunos sectores de la administración pública a los chavistas les dan algunos beneficios, ¿no? Qué sé yo, pues conozco casos de esa gente que le dan 3, 4 bolsas CLAP, claro, no las bolsas CLAP que reparten por allí, que son puro carbohidrato. Estas bolsas CLAP a lo mejor tienen alguna cosita por ahí de proteína y cosas de esas, ¿no? Pero, y si no, bueno, la colocan en el mercado, ¿no? Eh, lo que plantea el compañero Silva del el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores, este, sí, en el caso de la pensión, eso fue borrado de un plumazo. Pues yo no sé cuánto estará la pensión. A mí también me pagan esa cosa. No, no lo sé, pero creo que está en el orden de los, no sé, $2, $3, algo por el estilo, pues, ¿no? O sea, que es una cosa ahí que no tiene mayor importancia, ¿no? Y creo que vale la pena en ese sentido ubicar que la eliminación del salario en la administración pública es un mecanismo de ahorro. Es una cosa medio paradójica, hay una cosa que se llama contabilidad social, pues, o sea, el presupuesto del Estado tiene una columna de ingresos y otra columna de gasto. Entonces, el presupuesto de ingresos es lo que va recaudando, lo que va centralizando, pues, el Estado para crear los fondos, fondos de salario, fondos para la salud, fondos para la vivienda, etcétera, etcétera, y por supuesto un gran fondo para el pago de la deuda pública, ¿no? No sé qué porcentaje, porque en este país ya no tenemos estadísticas para hablar con cierta certeza, pero es lógico suponer que lo que se destina para el fondo de salarios en términos de dólares debe representar una mínima cantidad. En estos días hice un cálculo, no recuerdo, que creo que llegaba como al 3%, no recuerdo, pues, pero hice un cálculo de lo que podría ser ese fondo en términos de dólares del presupuesto de ingresos digamos, destinarlo al pago de salarios en la administración pública es una cantidad pero muy pequeña, ¿no? Entonces, en ese fondo están incluidos, por supuesto, los jubilados y pensionados, ¿no? O sea que lo que se destina del presupuesto nacional para cubrir el salario, los ingresos, pues, de los trabajadores públicos y los pensionados y jubilados es una cantidad muy pequeña, y lo que se destina para el pago de deuda es enorme, ¿no? Es muy, pero muy grande, ¿no? Y esos cálculos en unos casos se tienen, en todos los casos a fin de cuentas lo hacen en dólares, ¿verdad? Pero no se expresan como tales, sobre todo porque la recaudación, por ejemplo, por concepto petrolero, se entregan, son dólares al Banco Central de Venezuela. Debería de entregarse también por concepto de oro. Hay una ley que no recuerdo, hace como 4 años, estableció el gobierno de que todo el comercio de oro tenía que pasar por el Banco Central de Venezuela. Por supuesto, eso no se cumple, ¿no? Para nada se cumple esa cosa, ¿no? Este, si hay solución o no hay solución, esto es una lucha que encuentran muchos detractores. O sea, hay gente que dice sobre todo en el campo de mis amigos economistas, que dicen que la lucha por salario hay que posponerla para un día después de la salida de la dictadura, y que esa política salarial de una nueva democracia está sujeta al presupuesto de ingresos que tenga el Estado venezolano, o dicho de otra manera,
que hay que esperar y que, digamos, la solución inicial o la atención inicial que se daría estaría sujeta a la deuda externa que tendría que contraer el nuevo gobierno para crear algo de demanda. O sea, el fetiche de la deuda pública se sigue imperando en la mente de mucha gente, ¿no? Así que de tal manera que tenemos que ver las cosas en dos momentos. En primer lugar, hay que necesariamente desarrollar la lucha en los momentos actuales, pero no existe pues una dirección política para tales efectos. Se ha hablado con distintos sectores, yo particularmente lo vivo hablando con la gente de la CTV, sobre todo por mi condición de ser asesor económico, por lo menos nominal, de la CTV, para que se pongan al frente de una política unitaria con todas las centrales de trabajadores, incluyendo sindicatos chavistas, para la lucha, para adelantar la lucha por el rescate del salario, por el incremento del salario real de los trabajadores en contra del pago de la deuda pública, ¿no? Primero pagar la deuda social, pero eso no ha sido posible hasta ahora y mucho menos es posible cuando tenemos una oposición que, como todos sabemos, tiene limitaciones bastante grandes, siquiera para definir pues una estrategia para salir de la dictadura, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que ubicarse que el problema en primera instancia hay que plantearlo de manera autónoma, totalmente autónoma de los trabajadores venezolanos y a su vez, siendo autónoma, hay que inscribirla dentro de las luchas para salir de la dictadura de Maduro. Este, Ahí esta experiencia que se está dando al lado nuestro, pues en Colombia, creo que es importante tomarla en consideración, ¿no? El comité de paro contempla muy claramente pues, que para, digamos, atender las demandas salariales o en el sector educativo, en el sector salud, necesariamente tiene que pararse pues el pago de deuda. Ellos también plantean mayor endeudamiento, pero bueno, ¿cómo evitar el mayor endeudamiento? Que es parte del debate que se da entre los economistas, pues, ¿no? El endeudamiento se para en la medida en que se incrementa la producción. El incremento de la producción de bienes y servicios trae como derivación inmediata que se aumenta la recaudación y a su vez para aumentar la producción necesariamente hay que tener como preámbulo el incremento de la demanda social en general, o sea, la demanda efectiva y la demanda agregada, o sea, la demanda de las personas y la demanda de las empresas, pues, ¿no? Entonces, necesariamente eso supone entonces que hay que dejar de pagar la deuda durante un periodo. Hay tres figuras que contempla el Fondo Monetario Internacional, no es nada subversivo, por cierto. Una es la condonación, pues. Segundo, hay países, los chinos en el año pasado condonaron varias deudas, sobre todo de los países africanos, por cierto, para que se sigan endeudando. Pero la condenación es una de las figuras que se puede utilizar para esos efectos. En segundo lugar, la renegociación. Y en tercer lugar, la moratoria. Son fórmulas, pues, ¿no? Que están contempladas en esas negociaciones. Pues los argentinos tienen meses peleando con el Fondo Monetario para esos efectos. En el caso venezolano no es tanto con el Fondo Monetario, sino con el club de acreedores por una parte y por otro lado con los chinos y los rusos, que es con quienes más deuda ha adquirido la nación venezolana. Luego, establecido esas negociaciones para esos efectos, ¿verdad? Digamos, se puede perfectamente aumentar el salario de los trabajadores venezolanos, absolutamente todos los trabajadores venezolanos, y los empresarios se verían beneficiados en el sentido de que puede aumentar la capacidad de producción habida cuenta de que encuentran una demanda que le permite la realización de sus bienes y servicios.
Y por otra parte, eso pudiera estar articulado a una política de exportaciones estimulada por la baja de aranceles o la eliminación prácticamente de los aranceles aquí. El gobierno venezolano viene eliminando. Por el contrario, son los impuestos a la producción interna con esa ley de zonas económicas especiales que, por cierto, anuncia una mayor esclavización de la fuerza de trabajo venezolana, cosa que ya se está dando sobre todo en las zonas en las cuales ya existen zonas económicas especiales, principalmente en el arco minero. De tal manera que sí, el salario de los venezolanos en las condiciones actuales perfectamente puede sufrir un cambio bastante importante, una superación de las condiciones de miseria, pero eso requiere de una política económica con un sentido de carácter nacional. Si se desarrolla una política económica al estilo, qué sé yo, pues de los ecuatorianos, de Lenín Moreno, una cosa de esa, o de Piñera, en fin, o la de la misma Colombia que la tenemos aquí al lado, evidentemente que eso va a agudizar las contradicciones y no van a permitir pues una mejora en la economía venezolana. En cualquier caso, la primera tarea es salir de esta dictadura y plantearse la lucha por el incremento salarial sin esas discusiones banales, que si la dolarización, cosas por el estilo. El salario está dolarizado, todo está dolarizado. Una economía no se dolariza una partecita así, una parte no. O sea, todo está dolarizado y la dolarización en Venezuela es de larga data. O sea, comenzó en 1980 y cuánto, 83, creo que es el Viernes Negro, pues no me acuerdo si fue 83 u 85, creo que fue en el 83. En fin, bueno, esta primera ronda de respuestas, y si hay alguna cosita más por ahí, bueno, con gusto trataremos de atenderla. Bueno, interesante la pregunta que formula, o el comentario en general que formula el amigo Carlos Falconi, ¿no? Bien interesante y refleja una realidad que es bastante compleja, ¿no? Y no se puede atender, no se podría atender en ningún caso de manera puntual. O sea, tendría que, digamos, reconducirse la economía venezolana. Ni siquiera puede atenderse pues, bajo el punto de vista monetario, o sea, con políticas monetarias como pretenden algunos economistas atender este problema, ¿no? La economía venezolana tiene que ser atendida simple y llanamente con una nueva política económica que dé cuenta, pues, en primer lugar, del proceso de producción. O sea, tiene que haber un estímulo para la producción, y un estímulo para la producción pasa por un conjunto, digamos, de políticas más específicas. En primer lugar, la inversión, la canalización del ahorro social hacia la inversión productiva. Eso supone, digamos, que el sistema bancario venezolano tiene que ser intervenido, cosa que se ha hecho muchísimas veces, pues, ¿no? Una de las últimas que recuerdo fue en México, en la década del 70, por allá, pues, ¿no? Que dio frutos de una manera bien singular e inmediata, ¿no? Pero otros países han hecho exactamente lo mismo. Los mismos gringos, en medio de la crisis del 2008, fue una intervención, o sea, la nutrieron, eso sí, ¿no? Canalizaron alrededor de $1 billón, si mal no recuerdo. Primero 700.000 millones de dólares, después otra cantidad, en fin, una barbaridad, pues, ¿no? Pero un sistema bancario que estaba prácticamente diezmado. Pero la intervención del sistema bancario venezolano es una necesidad, porque es lo que permitiría la canalización efectiva del ahorro social hacia la inversión productiva, abaratamiento del crédito, o sea, la restitución de un principio de la concentración de capital. O sea, para que se dé ese encuentro entre trabajadores y dueños de medios de producción, tiene que estar, digamos, un tanto robusto, pues, el sistema de créditos en el país. Esa es la primera cuestión que hay que atender en Venezuela. En segundo lugar, la producción para la demanda interna por encima de la demanda externa, lo cual trae aparejado el aumento
de la capacidad de demanda social en general, tanto efectiva como agregada, ¿no? Por supuesto que eso fuerza a modificar la política de recaudación. En vez de recaudar por la vía del IVA, recaudar por la vía de impuestos sobre la renta, porque va a haber un incremento de la producción, o sea, va a haber un crecimiento del PIB sustitutiva de importaciones, pero en toda regla. O sea, necesariamente tiene que ser una economía que sustituya un conjunto de bienes que estamos importando y que bien podemos producir en la economía venezolana, ¿no? Entonces, una política de esa naturaleza que permite la recuperación de la economía es lo que va a conducir a que se produzcan esos ajustes, ¿verdad? O sea, que el cálculo de prestaciones sociales se haga con base en el salario que se le da a los trabajadores y que se deje la bonificación a un lado. O sea, que la única posibilidad de eliminar la bonificación en Venezuela es con una nueva política económica, necesariamente, si no viviremos o sufriremos la política de bonificación durante un largo periodo que, repito, eso favorece a los dueños de los medios de producción, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no, el aparato productivo, ¿verdad?, está trabajando con un porcentaje muy por debajo de su capacidad instalada. En algunos casos está trabajando en el orden del 30% de su capacidad instalada, simple y llanamente porque no hay demanda. Y no hay demanda porque los trabajadores no ganan lo suficiente para adquirir un conjunto de bienes, ¿verdad?, que se producen en el aparato productivo venezolano. Entonces, eso es lo que permite, o sea, que tiene que ser una solución de carácter estructural por la magnitud de la crisis. Y mientras tanto, los dueños de los medios de producción, bueno, pagan en bonos y por supuesto que no calculan en las prestaciones sociales esos bonos en dólares. Primero porque tendrían que hacerlo en bolívares, ¿verdad? Conozco casos de empresarios, de pequeños empresarios que tienen que hacer maromas, bueno, porque tienen algo de corazón, pues, ¿no?, para poderle pagar mejor a sus trabajadores. Tienen que hacer maromas, independientemente de que tienen que elevarle el salario en relación con lo que se percibe en la administración pública. ¿Por qué? Porque si no se mueren de hambre. O sea, los esclavos recibían algo, pues, de los esclavistas, porque si no se morían. Y el esclavista hacía una inversión en ese esclavo. Igualito sucede en la sociedad actual. O sea, el trabajador es un esclavo. Simple y llanamente, si no trabaja, no come. Pero en Venezuela, aún trabajando, tampoco se come. Entonces, al capitalista le interesa que el trabajador tenga ciertas condiciones psíquicas, ¿verdad?, y físicas, para que día a día pueda ser explotado. Y para ello tiene que darles un poco más de lo que establece el gobierno como salario mínimo, ¿no? Que en la empresa privada eso prácticamente no existe, porque es imposible que un trabajador pueda regresar al día siguiente a su trabajo porque no le alcanza ni siquiera para el transporte. Entonces no tiene para comer, no tiene para transportarse, no tiene para cubrir los gastos de salud, de vivienda, de servicios, etcétera. Entonces, bueno, va a dejar de trabajar, el rendimiento va a ser muchísimo menor, entonces necesariamente tiene que pagarles muy por encima de lo que establece la ley. Y de ahí viene la figura del bono. Entonces esas bonificaciones han conducido a que el salario real, ¿verdad?, en la empresa privada gire en torno, según algunos cálculos que hicieron por allí, lo ubican en $77. Yo creo que es un poco más. Creo que el promedio está por encima de los $77. Aparte de que se ven en unos sectores un monto y en otros sectores otro. Por ejemplo, en el sector de la hotelería, el promedio no llega ni siquiera a los $50, es lo que le pagan a los trabajadores, pero en el sector de las comunicaciones está muy por encima de 100. Entonces, creo que es un problema de carácter estructural y de darse una salida, digamos, justa, aunque en economía no hay justicia, pero relativamente justa en favor de los trabajadores. Por supuesto que la pequeña y mediana empresa quebraría.
no tiene capacidad para soportar eso, como porque se incrementa significativamente el costo de producción, tendría que incrementar los precios, y al incrementar los precios entonces cae la posibilidad de realización, o sea, no hay demanda pues que pueda soportar esos nuevos precios. Ya sería un incremento de precios no por inflación, sino por coste de producción. Entiendo que respondo a lo que planteó el compañero Machuca, ¿no? Eh, o sea, respondiendo a uno, doy cuenta de otras cosas. Si no, bueno, me planteas a ver si redondeo mejor la idea en relación a lo que sería en un nuevo gobierno una nueva política económica. Lo que sí es bueno agregar es que eso es una pelea, pues, ¿no? Eso es una pelea muy larga, o sea, en la oposición venezolana ha sido una discusión de lo que sería un programa alternativo, nunca se ha logrado un acuerdo en ese sentido, y sobre todo los debates entre los economistas. Alguna vez en el año 2013, si mal no recuerdo, sí, a mediados del año 2013, más bien comenzando el año 2013, llegamos a algunos acuerdos de lo que sería una política económica de un nuevo gobierno, pero eso fue un destello que duró poco, ¿no? De resto, siempre ha sido un debate en relación de cuál sería la política económica. Últimamente lo que se ha planteado, una cosa que llaman plan país, que ni es plan ni es para un país, sería para una colonia, una cosa así, pues, ¿no? La cosa se reduce a tres cuestiones muy sencillas, ¿no? Primero, más endeudamiento, un sobre, recontra, ultra endeudamiento externo, en primer lugar; en segundo lugar, la privatización; y en tercer lugar, una política social, bueno, de eso que llaman de carácter neoliberal. Pues esas son las tres cosas los tres pilares, pues, de ese tal plan país. Pero no hay ninguna posibilidad, ningún acuerdo. Lo que sí demuestra la historia mundial, es que los países se han desarrollado sobre la base de la protección, en primer lugar. En segundo lugar, los países se han desarrollado sobre la base de un endeudamiento público mínimo, incluso reduciendo lo más posible las inversiones extranjeras directas. Si no, veamos lo que sucedió en una de las últimas experiencias, como la de Corea del Sur. Y cuando se dan inversiones extranjeras directas, se hacen como le hicieron los chinos. O sea, un proceso de sobreexplotación, de esclavización de alrededor de 200 millones de seres humanos en ese caso, ¿verdad? Y en las áreas que ellos determinaban de manera unilateral. O sea, los capitales no iban a invertir donde les daba la gana, sino donde establecían los chinos. Claro, estamos hablando de una potencia que abrió sus compuertas, pero es distinta al caso de Corea, ¿no? Hay un autor bien interesante, he leído varios de sus trabajos, llamado Ha Jung Chang, un coreano, un coreano del sur, que creo que da clases en Cambridge, una cosa de esa, pues no recuerdo bien, que analiza muy bien bueno, no solamente de Corea, sino también se mete en otros países, sobre todo de los llamados tigres, ¿no? Y el desarrollo se ha dado con base en eso, o sea, protección, creación de un mercado interno, creación de un mercado externo, pero sobre la base de que se alcance una competitividad determinada, ¿verdad? Y principalísimamente, por supuesto, un sistema de crédito muy condicionado, pues, por un Estado. O sea, un Estado con sentido nacional, y hay que agregarle con sentido popular, perfectamente puede salir o permitir, pues, salir avante en una situación como la que vive Venezuela, que es un país que tiene muchísimas riquezas como para sortear esta dramática situación. Aparte de algunas cuestiones que, siendo subalternas, no dejan de ser importantes, como es el problema de la corrupción,
que tendría que reducirse a su mínima expresión, lo cual supone el ejemplo de quienes se pongan a dirigir el país. El ejemplo es una fuerza material inconmensurable para alcanzar estos objetivos, ¿verdad? Pero de lo que se trata es de una nueva política económica que, si no tiene ese sentido, simplemente va a conducirnos como se dice vulgarmente por allí, pues, ¿no? A correr la arruga hasta que aparezca, pues, un nuevo maremoto social. Yo creo que el aldabonazo que están dando en Colombia hay que tomarlo en consideración, porque es una rebelión de grandes proporciones. Antes de eso tuvimos la de Chile, en menor medida y proporción y aliento la de Ecuador, pero son movimientos sociales lastimosamente sin una dirección política que conduzca a esos pueblos a un cambio radical de las relaciones sociales de producción imperantes. Bueno, lo que plantea René Cedillo en relación con la industria petrolera y las empresas de Guayana. Bueno, entiendo que se está refiriendo en general a las empresas del Estado. Bueno, son trabajadores productivos, son empresas del Estado, pero son empresas. Claro, producen plusvalía y esa plusvalía se distribuye como la distribuye cualquier empresa. O sea, una parte va a impuestos sobre la renta, otra parte va para representación de los gastos del equipo gerencial, otra parte va a la cancelación del servicio de deuda que hayan adquirido por distintos motivos, etcétera, etcétera. Pues, o sea, lo que sí es que como se trata en el caso de la industria petrolera, de una empresa que genera, digamos, ganancias extraordinarias, entonces el impuesto sobre la renta y regalías que van al presupuesto de ingreso del Estado es mucho mayor que otra empresa, ¿no? Pero sí, por supuesto, produce plusvalía. Aparte de esa plusvalía, se convierte en ingreso del Estado por impuestos sobre la renta, como contribuye cualquier empresa. Pero en este caso, esa empresa va a contribuir muchísimo más, ya que recibe ganancias extraordinarias, porque, bueno, últimamente esas ganancias no son tan extraordinarias, ¿no? Porque el costo de producción del barril de petróleo se ha incrementado significativamente. Hay cálculos que establecen que lo ubican hasta en $38. Entonces, antes sí, pues cuando el costo de producción de un barril de petróleo venezolano estaba en el orden de $7, $9, bueno, las ganancias y los precios eran de $100, por supuesto que las ganancias extraordinarias eran muchísimo mayores que las de ahora, ¿no? Pero sí puede darse nuevamente unas ganancias extraordinarias en caso de que se disparen pues los precios del crudo, aun cuando hay muchas cosas que desalientan esa posibilidad, ¿no? Este, bueno, en primer lugar, ahí sí, hay condiciones para una sola instancia de lucha en el caso de las centrales sindicales. Eso se ha estado tratando de hacer, pero hay mucho sectarismo, hay mucha cortedad de mira, pero sobre todo no hay un sentido de clase. O sea, las centrales sindicales piensan más como empresarios que como trabajadores. Entonces, eso crea realmente tremendas limitaciones, ¿no? Tremendas limitaciones. El sábado pasado tuve un foro presencial con por lo menos un grupo de dirigentes de una central sindical y bueno, las intervenciones que yo oí realmente son, a decir menos, decepcionantes, ¿no? Empezando porque los dirigentes sindicales no tienen siquiera claro lo que es el concepto de salario. Y bueno, se ubican más en el problema de lo que puede representar un incremento de salario por los costos de producción de los empresarios, la reducción de la capacidad productiva, o sea, piensan como empresarios o piensan como gobierno también.
Entonces, así es muy difícil. Un movimiento sindical que tiene cortedad de miras difícilmente pueda unificarse en torno de una lucha, ¿no? En el caso de la misma confederación, el caso de la CTV, esa cortedad de miras también nosotros la podemos apreciar. Y bueno, pero hay que seguir empujando en esa dirección. Actualmente yo no creo que haya condiciones, hay una necesidad, pero no existe, pues, digamos, esa disposición. Una preguntita puntual por acá. El salario diario por hora de un compañero de Puerto de la Cruz llamado Douglas Vallés, supongo yo que es Vallés. No, esos son cálculos, o sea, se calcula el salario por hora o por día o por semana o por año inclusive, ¿no? Pero no se paga de esa manera, pues. El salario se paga o semanalmente o quincenalmente o mensualmente inclusive, ¿no? Por lo regular semanalmente. En todo caso es un crédito que le da el trabajador al empresario cuando se trata del empleado productivo, el trabajador productivo. Es un crédito, primero trabaja y después le pagan, ¿no? O sea, cuando por lo regular la compraventa de una mercancía se hace ipso facto, ¿no? Simultáneamente. Pero en el caso de esta relación del trabajador con el empresario, es un crédito el que le abre el trabajador y por lo regular, precisamente para que tenga pues las mejores condiciones para reproducirse, se le paga semanalmente, es lo más práctico, ¿no? Aunque hay países donde se paga quincenalmente también. Eh, hay, digamos, conceptuaciones un tanto que se le busca, pues, para decirlo en términos coloquiales, las cuatro patas al gato, la diferencia entre el sueldo y el salario. Por lo regular los sueldos, aun cuando no hay una conceptuación clara, los sueldos tienen que ver básicamente con lo que es el empleado administrativo y su pago por lo regular es semanal. Sin embargo, hay trabajadores que no son para nada de la cuestión administrativa o gerencial y más bien son trabajadores proletarios, pero digamos en toda regla y también se les ubica pues como que perciben un sueldo y no un salario, como es la categoría que se contempla para los trabajadores productivos propiamente pues en la fábrica, ¿no? Pero no hay mayor diferencia, son conceptos que son bastante semejantes y repito, lo que se paga es digamos, en realidad, semanalmente o quincenalmente. No se calcula por hora, por semana, por mes, por año. ¿Para qué servirían esos cálculos? Bueno, la verdad es que no lo tengo muy claro, particularmente no lo entiendo, no lo he estudiado, no lo he analizado, ¿no? ¿Para qué servirá un cálculo u otro? Lo que sí es cierto es que el cálculo más importante es el que se hace en el ejercicio fiscal, porque en el ejercicio fiscal es donde podemos establecer más claramente lo que se destina a capital variable, lo que se destina a capital constante, dentro de capital constante, reposiciones, etcétera, y por supuesto en general la plusvalía y el cálculo a partir de allí que se hace para otras cuestiones importantes de la empresa, como son las prestaciones sociales o el pago de impuestos sobre la renta, ¿no? Eso es una cuestión universal de la contabilidad de una empresa, ¿no? Bueno, a mi juicio esto no tiene mayor significación, pues que el cálculo se haga por hora o que se haga por día que se haga por semana. En cualquier caso, en el mundo moderno ya lo que hace, lo que lleva pues a un uso más intensivo
de la fuerza de trabajo, o sea, del trabajo humano propiamente dicho, ya no es el látigo del esclavista, ni siquiera es el reloj durante el taylorismo. Ya los sistemas computarizados llevan a que ese uso intensivo, incluso en algunas empresas en China principalmente, se hace con base en la aplicación de la inteligencia artificial, pues, ¿no? Eh, el problema de las mediciones siempre se establece con base en esa relación entre la máquina y y el trabajo humano, ¿no? Tal vez algunos jóvenes recordarán aquella célebre película de Charlie Chaplin, Los tiempos modernos, que aquel pobre hombre con una dentro de la cadena de montaje o la correa de montaje taylorista, más adelante freudiana, tenía que apurarse, pues, ¿no? Dándole vueltas a unas tuercas dentro de un trabajo tremendamente monótono, ¿verdad? Eso no ha desaparecido. Es la misma figura de Charlie Chaplin, pero repito, ya no se hace con base en el uso de un reloj, sino con la aplicación de la inteligencia artificial o sistemas computarizados, pues, y se han alcanzado, pues, importantes logros al respecto, ¿no? Pero la manufactura sigue necesitando de la mano humana. Aquellos que consideran de que la robotización va a terminar desplazando a los seres humanos, bueno, eso es imposible en la sociedad actual porque es la mano humana la que agrega nuevo valor y la plusvalía se nutre del trabajo humano y no el trabajo de la máquina, porque la máquina agrega justo su valor, mientras que la fuerza de trabajo es la que incorpora el nuevo valor. Por eso la diferenciación entre el concepto de trabajo vivo y trabajo muerto o pasado. El trabajo muerto pasado es el trabajo de la máquina, el trabajo vivo es la del ser humano que agrega nuevo valor. Entonces no puede desaparecer mientras esa teoría Rifkin, el fin del trabajo, un autor estadounidense del Departamento de Estado, no recuerdo cuál era su nombre, pero su apellido es o era, no sé, a lo mejor ya se murió, pues es un libro que más o menos tiene unos cuantos años, ¿no? Rifkin. En la década del 70 fue cuando yo estudié ese material y entonces ya hablaba del el fin del trabajo y eso generó un debate interesante en los medios académicos, pues, ¿no? Sobre todo en esa época que había un poco más de ciencia económica en las universidades venezolanas, ¿no? Entonces, ese cálculo se hace no por hora precisamente, ¿no? Ese cálculo se hace principalmente con base en la semana, en el mes y en el ejercicio fiscal. Allí es donde se puede establecer más claramente ese cálculo porque, repito, digamos, lo que interesa al dueño de los medios de producción es la intensidad en el uso de la fuerza de trabajo. Si mientras mayor es la intensidad, por supuesto que entonces la plusvalía puede ser mayor. El trabajo excedente del cual se hace el capitalista puede ser mayor, mientras que el trabajo necesario se hace menor, porque se produce más en la misma cantidad en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso se hacen esos cálculos, no se hacen por no se hace por otras razones, ¿no? Entonces, hacerlo por hora o hacerlo por día, no sé, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es la inversión que hace el capitalista en capital constante, la inversión que hace el capitalista en capital variable y difícilmente lo puede establecer en una hora, ¿no? Entonces, y repito, con el uso de de las nuevas tecnologías, bueno, eso está más que resuelto, pues, ¿no?
esos procesos con inteligencia artificial que hacen que el ritmo de la máquina sea tremendamente ajustado a un tiempo y el trabajador tiene que ajustarse a su vez. Bueno, esas son cosas que ya están superadas por lo menos en las grandes empresas del capital. Mientras tanto, en las pequeñas empresas, medianas empresas que no tienen capacidad para invertir en esas cosas, bueno, seguirán utilizando el reloj y esas cuestiones, ¿no? Bueno, siempre las luchas salariales son una puja, son una lucha. No es, en el mejor de los casos termina siendo un convenimiento, cuando la lucha de clases no ha alcanzado una expresión más o menos elevada, ¿no? Cruzarse de brazos, o sea, decir que cualquier intento, pues, por elevar el salario es en vano, bueno, eso es una discusión que toda la vida ha existido. Hay un célebre folleto de un señor llamado Carlos Marx que le da respuesta a un miembro de la Internacional, no recuerdo cómo que se llamaba el tipo, pues, ¿no? Que se llama salario, precio y ganancia, ¿no? Entonces, lo que planteaba este señor era que lo mismo, ¿no? Que no había que luchar por salario, porque siempre el aumento de salario traía como derivación un incremento de precio, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Entonces es igual que en Venezuela, porque todo aumento de salario, cuando aquí no había aumento de salario, aquí lo que ha habido son compensaciones muy pequeñas, ¿verdad? Dada la caída del salario real de los trabajadores como resultado de la hiperinflación. Pero sí, una pelea bien dirigida, centralizada, etcétera, etcétera, puede alcanzar objetivos en ese terreno, aún en Venezuela. Aquí el problema está en cómo se utiliza el presupuesto del Estado. Una cosa es, o sea, el presupuesto de ingresos más o menos lo tenemos claro. Lo que no está claro es el presupuesto de gasto. ¿Cuánto se destina para el pago de la deuda pública, tanto externa como interna? Y día a día sigue creciendo la deuda interna porque es el mecanismo expedito que ha encontrado el gobierno para sostener el sistema bancario venezolano. Entonces crece la deuda pública, ¿verdad? Y se utilizan los recursos de rigor para honrar esos compromisos y mientras tanto se empobrece cada vez más al venezolano. Entonces la lucha tenemos que centrarlas en el uso de los recursos del Estado, o sea, en ese presupuesto de gasto. O sea, que sea modificado, simple y llanamente que sea modificado. En vez que de honrar la deuda debe honrarse, pues la deuda con el pueblo venezolano, pero sin lucha eso no se va a alcanzar. Necesariamente hay que lograrlo. Alcanzar un aumento de salario con base en esa pelea, ¿a qué puede conducir en la economía venezolana? Bueno, que va a aumentar la demanda interna. Y al aumentar la demanda interna va a aumentar la producción. Y al aumentar la producción, bueno, Venezuela puede tener un crecimiento económico sin inflación. Porque la gente piensa que la inflación es una cosa así como mágica. No, hay inflación porque no hay producción y porque el gobierno sigue creando dinero inorgánico, tanto electrónico como en su forma de papel moneda. Claro, papel moneda cada vez es menor, pero siguen produciendo dinero inorgánico, o sea, sin respaldo. Y una cosa es el dinero y otra cosa es el dinero electrónico o el papel moneda. Son cosas diferentes. El papel moneda es una representación de un dinero real. Ahora, ¿dónde está el dinero real? Bueno, en el oro que hay en la economía venezolana, en las divisas que están en el Banco Central, en un conjunto de papeles y documentos y cosas que tiene el Banco Central. Parte de ese dinero, por supuesto, tiene que ver con los mismos títulos estos que ha creado el gobierno, ¿cómo se llama? Petro, etcétera, etcétera. Pues, o sea, ese es el dinero. Ahora, la representación de ese dinero es el papel moneda y el dinero el electrónico, ¿no? Entonces, la pelea tiene que darse sobre esa base y en el caso de la empresa, por supuesto, es aumento del salario de los trabajadores y ese aumento tiene que darse a costa de la reducción, ¿verdad? De la plusvalía de los dueños de los medios de producción. O sea, esas son peleas que necesariamente hay que seguir dando y que toda la vida desde que existe las sociedades de clase han existido.
Saludos, mi amigo Douglas y Che María. Eh, bueno, ¿qué se debe hacer en Venezuela? ¿Qué medidas se deberían tomar en Venezuela para la recuperación del salario? Bueno, yo creo que es una nueva política económica, pero la primera de todas indiscutiblemente tiene que ser una atención pues, de la deuda pública. Tiene obligatoriamente cualquier medida que se tome en Venezuela pasa por la atención de la deuda pública. Este, Ustedes, o sea, tanto Douglas como Che María recordarán que eso fue una consigna en toda Latinoamérica por no pago de la deuda externa principalmente. En el caso venezolano es más agravado porque es la deuda pública interna que ha crecido de una manera tremenda, pues, ¿no? En una política eminentemente monetarista del Banco Central de Venezuela de absorción, habida cuenta de la inflación que se ha venido produciendo, ¿no? Y ahora la dolarización, por supuesto, porque la banca de algún lado tiene que sacar sus ganancias. Y por cierto, la banca no se nos presenta como que si tuviera una gran crisis. Ha mermado, pues, por supuesto, su espacio y sus negocios, pero eso no significa que hayan entrado en una crisis terminal ni nada por el estilo. Entonces, lo primero que hay que hacer es la atención de la deuda. En segundo lugar, la canalización del crédito. O sea, sin la canalización del crédito, a la inversión productiva es muy difícil recuperar la economía venezolana. O sea, ¿qué significa la recuperación del crédito? Bueno, necesariamente tiene que desarrollar un sistema de crédito que no puede ser, en esta circunstancia por lo menos, en bolívares. Claro, acabar con la inflación es una de las cosas más sencillas que se pueden dar en una economía, a menos que quiera sustituirla por otras relaciones sociales de producción, y no es eso de lo que se trata, ¿no? Pero por lo regular los procesos inflacionarios son atendidos cuando se quiere, por supuesto, ¿no? Resolviendo el problema de la deuda es muy fácil atender el problema de la inflación en Venezuela. Entonces el sistema de crédito tendría que darse con base en una proporción de dólares y bolívares, una relación de dólares y bolívares. Porque si tú vas a prestar bolívares en medio de la misma inflación, ese sistema de crédito no va a tener una recuperación. En cambio que si tú anclas los bolívares a los dólares, así sea el petro, pues, pero alguna cosa tienes que anclarla, la cosa se hace diferente porque se indexa, ¿verdad? En un sentido u otro, lo que tú estás otorgando como crédito, pero eso tiene que canalizarse. O sea, la inversión debe darse en el sector manufacturero y en el sector agrícola. En general, en el sector agrícola, la inversión no puede darse en cosas que no van a permitir un crecimiento económico y pasa, por tanto, también en una relación con el sector externo de la economía. O sea, tú no puedes desarrollar una política de crecimiento manteniendo los ritmos de importación que tradicionalmente hemos tenido en Venezuela desde 1989 para acá, porque recordemos que el liberalismo no es una cosa que implantó el chavismo. El chavismo lo que hizo fue darle rango constitucional y elevarlo a su máxima expresión en todos los órdenes, pero tendría que tomar medidas en esa dirección, creando, por supuesto, un mercado interno, y para crear un mercado interno, habida cuenta de que vas a atender el problema de la deuda, puedes aumentar el salario de los trabajadores y los empresarios pueden verse gustosos perfectamente. ¿Por qué pueden verse gustosos? Bueno, porque entonces van a tener a quien venderle, y al tener a quien venderle va a aumentar la producción, y al aumentar la producción entonces puede hacerse el cálculo de las prestaciones sociales con base en cómo se debe hacer, pues no, bueno, porque paralelamente o simultáneamente tenemos que atender el problema de la inflación en Venezuela de una manera radical. O sea, se emitirá papel moneda y dinero electrónico con base en el respaldo, o sea, con base en la representación del dinero real, o sea, el oro en circulación por una parte y por otro lado lo que está bovedado en el Banco Central de Venezuela, las reservas internacionales, etcétera, etcétera. O sea, con base en eso tú puedes sanear rápidamente la economía venezolana, pero eso requiere de un gobierno que tenga un sentido nacional, ¿no? Este,
Y mientras tanto, por supuesto que como el gobierno no va a hacer eso, sino que está haciendo algo que es totalmente contrario a lo que estamos planteando, ¿verdad? Con lo que plantea Che María, bueno, no va a aumentarse la recaudación en Venezuela. O sea, aquí hay instrumentos que creó el gobierno que han limitado enormemente la capacidad recaudadora del gobierno venezolano, del Estado venezolano más bien. Por una parte, cuando se aprobaron aquellos decretos leyes en el año 1999 por parte del camarada Chávez de la eliminación del doble tributo. Según Luis Brito García, nada opositor, ¿verdad? Un intelectual muy, pero muy afecto al gobierno, esa pérdida, esa merma en la capacidad recaudadora del Estado venezolano llegó a ser de 17.000 millones de dólares anuales. O sea, después de la crisis, por supuesto que la capacidad recaudadora, producto de la aplicación de esos decretos leyes, debe haber sido menor porque no hay prácticamente mayor inversión en Venezuela que no sea en petróleo y otras y minería y cosas de esas que por cierto no están ni siquiera contabilizadas. Uno no sabe qué es lo que han invertido los chinos, los rusos, los turcos, etcétera, ¿no? Entonces, con la aplicación de la ley, ¿cómo se llama? De la ley esta, antibloqueo, y la que están discutiendo actualmente, no sé si la terminaron de discutir, pero estaban discutiendo, pues, darle carácter orgánico a la ley de las zonas económicas especiales. Todavía se va a reducir aún más la capacidad recaudadora del Estado venezolano. O sea que el gobierno sigue cavando la tumba de buena parte de los venezolanos, o en todo caso tendiéndole puentes a los venezolanos para que se vayan, porque no hay puente más eficaz, pues, ¿no? Que el hambre que pasa a la gente. Los procesos migratorios tienen que ver con la pérdida de condiciones materiales, de condiciones de vida de una población que los fuerza a buscar nuevos rumbos, ¿no? Pero el gobierno con esta ley de zonas económicas especiales que complementa la ley de antibloqueo, que de antibloqueo no tiene un chorizo, es una ley simple y llanamente para convertir a Venezuela en una gran zona económica especial. Y mientras tanto siguen imperando el artículo 301, sigue imperando de la Constitución, que es rango constitucional, un principio del liberalismo, y siguen imperando las leyes de eliminación del doble tributo. Entonces, eso indica que tenemos menos capacidad recaudadora, eso limita enormemente la capacidad de la productiva de la economía venezolana y bueno, no nos está pintando para nada un futuro donde uno pueda ver pues una salida feliz. Aquí se siguen creando las condiciones, bueno, para una rebelión, una gran rebelión popular que requiere de una dirección política muy clara, muy firme y con una propuesta alternativa que indique pasos firmes hacia el desarrollo y el bienestar y una nueva democracia para los venezolanos.